Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy finalmente llegamos a la conclusión del estudio de los sellos del Apocalipsis. Recuerden que todo lo que presento no es para que me crean, no. La intención es que ustedes mismos investiguen y saquen sus propias conclusiones. Hasta ahora vimos que los 4 primeros sellos son los 4 caballos del Apocalipsis. El 5º sello son las almas que están debajo del altar y que claman a Dios para que haya venganza por la forma en que fueron martirizados. En el 6º sello vemos desastres cósmicos. Los primeros 6 sellos se describen en el capítulo 6. Después, en el capítulo 7 hay un paréntesis donde se sellan a los 144.000 de las tribus de Israel, y Juan ve a los redimidos de todas las naciones que salieron de la gran tribulación. Así llegamos al capítulo 8, en donde el Cordero abre el 7º sello. Eso es lo que vamos a investigar hoy, así que si están listos, vamos. Lo primero que observamos es que cuando Jesús abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1 dice, cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Creo que ya es obvio que Jesús es el que abrió todos los sellos, indicando que la ira es de Dios y la del Cordero. No es la ira del hombre, ni mucho menos la de Satanás. Esa ira, la del hombre y la de Satanás, es la que se manifiesta ahora, y se manifestó a través de toda la historia. Muchos hermanos son martirizados en países como Corea del Norte, Pakistán, Libia, Somalia, entre otros. Incluso en países donde hay libertad de religión, como en Estados Unidos, vemos cómo esa libertad se va esfumando muy rápidamente. Cuando llegue la tribulación, la ira de Jesús y la de Dios caerá sobre los habitantes de la tierra, y como consecuencia una reacción será la de martirizar a los cristianos y a los judíos. En el 6º sello la gente reconoce que la ira es de Dios, y esto hace que la reacción sea tratar de esconderse y decir, ¿quién podrá sostenerse? La ira de Dios es algo terrible. Esto lo vimos en Hebreos 10, del 30 al 31, que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La pregunta ahora es, ¿por qué media hora de silencio? En realidad la palabra no dice por qué este asombroso silencio. Hay varias teorías. Algunos dicen que el silencio es una señal de profundo respeto y asombro en la presencia del juez de toda la tierra. Así como los tribunales terrenales exigen silencio cuando el juez está presidiendo, así también lo exige el tribunal celestial. Sofonías 1:7 dice, «Guardad silencio delante de Jehová, porque el día de Jehová está cerca». Habacuc 2:20 dice, «El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él». Otros dicen que a la vista del rollo de los sellos completo y de los juicios que están a punto de caer, los habitantes del cielo siguen el ejemplo de Job, quien ante la imponente presencia de Dios dijo, «Soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Me tapé la boca con la mano». Eso es Job 40:4. Otros creen que al ver la severidad de los juicios que están a punto de ser revelados, todos los que están en el cielo, todos, los ángeles, los ancianos, las criaturas, la iglesia, están en suspenso, tal vez hasta conteniendo la respiración por la ira que está a punto de desatarse sobre la humanidad. Este silencio sucede mientras la justicia de Dios se manifiesta. Cuando Jesucristo rompe el 7º sello, el rollo del juicio de Dios se revela plenamente por primera vez. Ahora todo el cielo puede ver el plan de Dios para juzgar la maldad de la tierra,
destruir el reino de la bestia y traer a Israel a la redención. Recuerden que en el 6º sello ya vimos que mucha gente caía muerta del susto. Aquí las cosas van a empeorar. Algunos ven este silencio como la calma antes de la tormenta, ya que al abrir el 7º sello se revelan las trompetas y las copas de la ira de Dios. Estos juicios son mucho más terribles de lo que el mundo haya visto, como nos dice Marcos 13, del 19 al 20. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Las catástrofes finales están a punto de caer sobre la tierra, y el silencio y la quietud llenan el tiempo de tensa expectación. Zacarías 2:13 dice: «Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada». Lo siguiente que vemos es que ante la apertura del 7º sello aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Apocalipsis 8 del 1 al 2 dice: «Cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. En ese momento los ángeles reciben las trompetas y esperan la orden de lanzarlas. Mientras tanto aparece otro ángel. Apocalipsis 8 del 3 al 5 dice: «Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto». Ese otro ángel no es identificado. Sabemos que no es Jesús, ya que Jesús es el que está abriendo los sellos. Este octavo ángel recibió mucho incienso para ofrecer en el altar de oro. Junto con el incienso estaban las oraciones de los santos. Es probable que estas oraciones asciendan al cielo de los creyentes de la tribulación. Tal vez estén orando para que los liberen de sus pruebas o para que la gracia les permita resistirlas. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote de Israel tomaba brasas del altar de bronce del sacrificio quemado, añadía incienso y llevaba el incienso encendido al altar del incienso dentro del lugar santo. Esto lo pueden ver en Levítico 16 del 12 al 18. El humo del incienso ardiente ascendía hacia el cielo, simbolizando las oraciones de las personas que se reunían afuera durante este evento. Lucas 1 del 8 al 10 describe al sacerdote Zacarías ofreciendo incienso en el altar del incienso, mientras la gente de afuera oraba. Como el tabernáculo es una copia del tabernáculo del cielo, tiene sentido que el incienso fuera juntado con las oraciones de todos los santos. Ese otro ángel, después de juntar el incienso con las oraciones de los santos, y después de que el humo del incienso con las oraciones de los santos subiera a Dios, llena el incensario con el fuego del altar y lo arroja a la tierra. Eso lo vemos en Apocalipsis 8, 4 al 5. Dice: «Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto». Entonces, en el resto del capítulo 8, vemos que los ángeles se preparan para tocar las trompetas. Aquí en este capítulo suenan las primeras 4 trompetas. Veamos una trompeta a la vez. Apocalipsis 8:7. Él tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Aquí vemos granizo y fuego mezclados con sangre, arrojados a la tierra. Se quema la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde.
La lluvia de color rojo, sangre, no es desconocida en la naturaleza. En la primavera de 1901, los diarios recogían este fenómeno, que se estaba presenciando entonces en Italia y en el sur de Europa. Como resultado, se decía que el aire estaba lleno de partículas de arena roja y fina procedientes del Sahara. En el caso de la primera trompeta, no es lluvia, es granizo, el cual hace que este evento sea más severo. Vemos que la tercera parte de la tierra queda inhabitable debido a los fuegos provocados por el fuego que cae del cielo. Entonces suena la segunda trompeta. Apocalipsis 8, del 8 al 9, dice: el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Después de tocar la segunda trompeta, algo como una montaña que ardía con fuego descendió del cielo al mar. No especifica qué mar es, o si se refiere a todos los mares de la tierra. Esto hace que un tercio del mar se convierta en sangre. Si el agua en realidad se convierte en sangre o no, no lo sabemos. Puede ser una sustancia como la sangre o simplemente que parecía sangre. Es difícil determinar esto cuando vemos el texto. El agua de los océanos podría convertirse literalmente en sangre, ya que no hay mucha diferencia entre la composición química del agua de mar y la sangre. Tal vez esta masa montañosa sea un meteoro, y ese meteoro proporciona lo que falta en el agua de mar para que se convierta en sangre. En realidad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese cuerpo que parece una montaña probablemente se entienda mejor como un gran cuerpo o meteoro que cayó del cielo. El mar queda afectado de tal forma que murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Después de esto, el tercer ángel tocó la trompeta. Veamos Apocalipsis 8 del 10 al 11. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Es interesante notar que el autor Tom Horn escribió un libro llamado The Wormwood Prophecy, o la profecía del ajenjo. El libro lo escribió después de haber tenido un sueño, en donde él estaba corriendo a través de una montaña y sabiendo que detrás de la gente caía un asteroide gigante, justamente por donde ellos iban. Dice que la gente caía al piso rogándole a Dios que lo salvara de ese terror que se aproximaba. Él dice que en el sueño estaba en un estado de pánico total. Cuando se despierta, oye una voz como si pasara a través de toda la habitación que le decía Apophis. Apophis es un dios del caos egipcio, conocido también como la gran serpiente y dios de la oscuridad. Él dice que también sabía que la NASA había nombrado a un asteroide Apophis. En ese momento él no sabía nada más acerca del tema. De ahí empezó la investigación y se contactó con un amigo que cuenta con un nivel de seguridad bien alto y es, o era en esa época, analizador de vuelos para la NASA. Después de investigar, llegó a la conclusión que las agencias espaciales están involucradas en un encubrimiento acerca del potencial que existe de que Apophis choque con la Tierra el viernes 13 de abril del año 2029. Él cree que si impacta la Tierra, se cumplirá Apocalipsis 8 del 10 al 11. ¿Qué dice la NASA de esto? En un artículo de la revista Forbes dice: dentro de exactamente 7 años, el 13 de abril del 2029, el asteroide potencialmente peligroso llamado Apophis pasará dentro de las órbitas de nuestros satélites geosincrónicos. Eso es unas 23.000 millas o 37.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Eso está cerca. Apophis es enorme.
Descubierto en 2005, se calcula que tiene unos 1.100 pies o 340 metros de diámetro. Eso es casi tan alto como el Empire State Building en Manhattan, Nueva York. Y si llega a chocar, lo va a hacer cerca de la frontera de México y California. Su poder va a ser equivalente a 65.000 bombas atómicas, como la que se tiró en Nagasaki y Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos no dicen que va a impactar, sino que va a pasar cerca. Si es cierto o no, el tiempo dirá. Pero es interesante ver que si fuera cierto, esto implicaría que la tribulación debería empezar unos años antes del 2029, ya que esto sucedería en la época de la tercera trompeta. Este asteroide caerá sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Mientras la segunda trompeta afecta al mar, la tercera afecta a los ríos y los manantiales. Pasemos ahora a la cuarta trompeta, Apocalipsis 8 del 12 al 13. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Esta vez el toque de trompeta anunció el juicio sobre 1/3 de los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. La oscuridad es un símbolo común del juicio en el Antiguo Testamento, y el día del Señor es un tiempo de oscuridad, tanto figurativa como literal, como dicen Amos 5:18, Isaías 13:10, Joel 2:2 y Marcos 13:24. El oscurecimiento de los cuerpos celestes, predicho en este versículo, también sirve para advertir de más juicios por venir. Tal vez haya un eclipse parcial o contaminación de la atmósfera. Tal reducción de las horas de luz provocaría una caída catastrófica de la temperatura, y esto tendría un efecto devastador en la tierra. Aquí vemos que toda autoridad dentro del Imperio Romano revivido y liderado por el Anticristo será herido por la ira de Dios, y como resultado habrá la más terrible oscuridad, no solo física, pero también moral. Esto se puede ver en Apocalipsis 9:20, donde la gente no se arrepiente, aunque como vimos antes, reconocen que estos desastres vienen de Dios. Veamos, Apocalipsis 9:20 dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver ni oír nada. Entonces se escucha el aviso de lo terrible que van a ser las 3 trompetas que faltan, como si hasta ahora lo que ha venido sucediendo en todos los sellos no fuera terrible. Veamos, en Apocalipsis 8:13 dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Algunas traducciones no dicen águila, sino que dicen que es un ángel. En este caso el águila podría ser literal, también traducido buitre, Lucas 17:37. Dios dio a los animales la capacidad de comunicarse con las personas en el pasado. Esto lo vemos en Génesis 3, del 1 al 5, y Números 22, del 28 al 30. Las águilas, o los buitres, son aves rapaces que vuelan muy rápido y recorren grandes distancias en poco tiempo. Algunas personas los consideran presagios de desastre, como en Mateo 24:28. Por lo tanto, esta águila podría ser un mensajero apropiado de los juicios venideros de Dios. En este capítulo se anuncian los 3 ayes. Esto lo vimos en Apocalipsis 8:13. La quinta y la sexta trompetas están descritas en el capítulo 9.
La quinta trompeta está en Apocalipsis 9 del 1 al 11, y aquí es donde una estrella que había caído del cielo a la tierra recibe una llave que es la llave del pozo del abismo. Del abismo subió humo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:12 nos dice que el primer ay ha pasado. La sexta trompeta está en Apocalipsis 9 del 13 al 21. Aquí es donde, por orden de la voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, son desatados los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso se ve en Apocalipsis 9:14, que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de la humanidad es aniquilada por el ejército de los jinetes, que eran 200 millones. Después de toda esa masacre, uno esperaría que la gente se rindiera al Señor, pero no. Apocalipsis 9 del 20 al 21 dice: «Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, etcétera, etcétera». La trompeta final aparece en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 10 hay un paréntesis donde se describe el ángel que está parado con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y el librito que cuando Juan lo come sabe dulce como la miel, pero al llegar a las entrañas se vuelve amargo. En Apocalipsis 11 primero vemos que Juan mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Después aparecen los 2 testigos que profetizan por 1260 días. Eso está en Apocalipsis 10 del 3 al 8. Y tienen poder para hacer que no llueva, matar a los que se les opongan, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda suerte de plagas. Después de que la bestia los mate, en Apocalipsis 10 del 7 al 11, y que ellos resuciten, habrá un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbará. Como consecuencia, 7,000 personas morirán, y el resto, aterrorizados, darán gloria al Dios del cielo. Esto se ve en Apocalipsis 11, del 11 hasta el 13. Apocalipsis 11:14 dice: «El segundo ay ha pasado». En Apocalipsis 11, del 15 al 19, se toca la 7ª trompeta. En ese momento vemos grandes voces en el cielo que adoran a Dios, declarando que el reino de nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y ya no habrá fin para su reinado. Es decir, se acabó, vienen los últimos juicios. Se anuncia también: el templo de Dios que está en el cielo es abierto, el arca de su pacto se ve en el templo, hay relámpagos, voces y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis 12 muestra la gran señal en el cielo, la mujer, el dragón y el niño. Apocalipsis 13 nos habla de la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 14 muestra al Cordero y a los 144,000 que son rescatados de la tierra y que cantan un cántico nuevo. Después vemos el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel es el que lleva el Evangelio eterno. El segundo ángel anuncia la caída de la Gran Babilonia. El tercer ángel habla de la condenación eterna para aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca. Después dice: bienaventurados aquellos que de aquí en adelante mueran en el Señor, y después habla de la siega de la tierra. Y así llegamos al capítulo 15, donde se presentan los ángeles con las 7 plagas. Ellos salen del templo, del tabernáculo, y uno de los seres vivientes les da las 7 copas de oro llenas del furor de Dios.
En el capítulo 16 vemos cómo echan esas copas a la tierra. La primera copa es echada y produce llagas repugnantes y malignas en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La segunda copa es echada al mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. La tercera copa es echada en los ríos y en las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. La cuarta copa es echada sobre el sol, y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La quinta copa es echada sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta copa se derrama sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La séptima copa se derrama en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Después hubo relámpagos, voces y truenos. Después un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre estaba en la tierra. Después la gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Después toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces los enormes granizos, como de 1 talento cada uno, cayeron sobre los hombres. El peso de los granizos es aproximadamente 50 kilogramos o 110 libras. Después los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Es interesante ver que la primera y la segunda copa son descritas en 1 versículo cada una, la tercera en 3 versículos, la cuarta y la quinta en 2 versículos cada una, la sexta y la séptima copa son descritas en 5 versículos cada uno. En general vimos la progresión en la severidad de los desastres, pero aquí en las copas esa progresión es prácticamente exponencial y suceden una detrás de otra sin ningún tipo de pausa. Las 7 copas están descritas en un solo capítulo. Para cuando todo termine, la mitad de la población mundial habrá muerto y la tierra quedará prácticamente destruida. Ya no habrá más montes ni islas. Imagínense esos granizos de 100 libras aproximadamente. ¿Cuánta gente morirá y cuántas viviendas serán destruidas? Si bien la palabra no dice cuándo termina el tercer ay, como lo anunció con los otros 2 ayes, el tercer ay se menciona en Apocalipsis 11:14, antes de que empiece. Es por eso por lo que se considera que el tercer ay es la última trompeta, o sea, la séptima trompeta. En resumen, vimos que del séptimo sello salen las 7 trompetas, y la séptima trompeta es la que revela las 7 copas de la ira de Dios. Lo que hemos visto es un panorama general de los sellos. Podríamos profundizar mucho más, pero el punto aquí es que estos juicios que se aproximan para los habitantes de la tierra son extremadamente violentos, donde habrá mucha muerte y destrucción. Y la palabra nos muestra que los corazones serán endurecidos, como vimos en el caso de la gente que se esconde en las montañas y le piden a las rocas que caigan sobre ellos, o en el caso de Apocalipsis 9:21 y 16:9, donde la gente no se arrepiente. Como seguidores de Cristo tenemos la obligación de advertirles a la gente lo que se aproxima para que ellos puedan creer en Jesús, que es el único que puede salvarnos de la ira que está por venir. Bueno, un abrazo para todos, Dios me los bendiga y seguimos en la próxima.
No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.